la rigidez estructural de las grandes arterias mediante velocidad de la onda de pulso en un grupo de hipertensos, al tiempo que se les hace una biopsia glútea de grasa glútea subcutánea, y en esa biopsia de grasa glútea se les mide el cambio estructural en las microarterias. Y como ven ustedes aquí, existe una magnífica correlación lineal directa entre el cociente media luz, el cambio de la microarteria y el aumento de la rigidez arterial. Simplemente una prueba que muestra que la hipertensión hace daño en todas las arterias y, por tanto, que hay una intensa correlación entre el daño estructural de las grandes y de las pequeñas arterias. Esto lo que va a provocar son dos cosas. Por una parte, que la lesión de las grandes arterias va a facilitar la lesión de las pequeñas arterias. Y en este esquema que ven ustedes aquí, lo que yo les explicaba, el hecho de perder la capacidad de distensión elástica durante la sístole por el aumento de rigidez, lo que hace es facilitar la transmisión mucho más veloz de la onda de pulso a los pequeños vasos, a todos los pequeños vasos y particularmente a los microvasos cerebrales. De tal manera que la aceleración de la micropulsatilidad inducida por la rigidez de grandes arterias en los pequeños vasos cerebrales se asocia y es parte responsable de la presencia de las lesiones de sustancia blanca, de las microhemorragias, incluso también del depósito de beta-amiloide. Esto permite entender el que se hayan podido observar en estudios clínicos y en estudios epidemiológicos asociaciones de deterioro cognitivo con lesión de gran arteria. No hay una relación directa, íntima, entre la lesión de la gran arteria y la disfunción de la neurona. Pero la gran arteria lo que hace es que facilita la lesión del microvaso, que es el íntimamente implicado en el deterioro de la función neuronal. Y ven ustedes aquí, este es un estudio en Emory, en una población americana, en la que, en sujetos de edad media, en la que ven relaciones de cambios en la puntuación de función cognitiva ejecutiva, precoz, y la presencia o ausencia de hipertensión y velocidad de onda de pulso. Y simplemente quiero que vean que es la combinación de hipertensión arterial con aumentos de la velocidad de onda de pulso, por tanto, es la rigidez arterial la que mejor se asocia con el deterioro cognitivo. De la misma manera, y este es un artículo publicado en el último número de esta semana pasada del European Heart Journal, pueden ver que la intensidad de la onda de pulso carotidio es otro tipo de medida, medida por ecodoppler carotidio. La intensidad de la onda de pulso se asocia también, como ven ustedes aquí, con a los 10 años, sujetos que tenían las mayores intensidades de la onda de pulso, al cabo de 10 años son, como ven aquí, los que presentan el mayor deterioro cognitivo. Y de la misma manera permite entender que otro tipo de medidas del cambio estructural, por ejemplo, analizando el cociente media luz de la carótida, lo que se llama la íntima media thickness, ven ustedes en este estudio, en color rojo, los sujetos que tenían un grosor íntima media inferior a un punto de corte determinado, promedio de 0,68, y en el color amarillo los que tenían mayor grosor de la carótida, como manifestación del cambio estructural en las grandes arterias. Y ven ustedes que los individuos en amarillo son precisamente los que tienen los peores resultados de varias pruebas cognitivas, no solo de memoria verbal, pero sí también velocidad de proceso intelectual, que es muy importante, y de las funciones ejecutivas. Entonces, no olviden nunca de que lo último que se pierde es la memoria. No pretendamos pensar que un individuo tiene un déficit cognitivo cuando está perdiendo la memoria. Empezó el problema mucho antes, porque antes que perder la memoria se pierden otras cosas, como son las funciones ejecutivas, sobre todo la agilidad mental, la velocidad del proceso mental, como ven aquí. Por tanto, la lesión de las grandes arterias también se ha asociado con el deterioro cognitivo. Y como no podía ser de otra manera, los individuos que tienen fibrilación auricular, este es datos publicados esta misma semana de un registro nacional de Corea, en el que ven
qué ocurre con los individuos que tienen fibrilación auricular en una muestra poblacional, fibrilación auricular versus no fibrilación auricular en relación a déficits cognitivos. Y lo que ven es que, como no podía ser de otra manera, el individuo más deteriorado, si ya tiene fibrilación auricular, pues tiene hipertrofia del ventrículo, tiene hipertrofia de las paredes de la aurícula, tiene probablemente una hipertensión de larga evolución, obviamente también se asocia la presencia de fibrilación auricular a deterioro cognitivo. Si aceptamos que la hipertensión provoca daño estructural en las arterias de muy pequeño calibre y también en las grandes, ¿hay alguna relación entre ese daño estructural y el deterioro cognitivo? ¿Cómo podemos probar que el sustrato patogénico es este? Yo les mostraré distintos tipos de evidencia. Empezaremos con evidencia epidemiológica y clínica entre cifras de presión arterial y deterioro cognitivo. Este es un estudio epidemiológico en el Reino Unido, en más de 4 millones de sujetos, en el que, estratificados por edad, ven ustedes qué ocurre en esta gran población cuando aumentan las cifras de presión arterial. Y ven ustedes claramente que en el grupo inferior, donde están los individuos más jóvenes, es donde se observa una mejor relación directa entre aumentos de las cifras de presión sistólica y diastólica y el deterioro cognitivo, el riesgo de presentar demencia. El grupo medio se refiere a sujetos en edades medias de la vida, donde también se observa esta relación lineal, un poco menos intensa. Y curiosamente, donde no se observa esa relación es en los individuos más ancianos. Es lógico, porque en los individuos octogenarios, en los mayores, ya se ha producido el daño. Donde nosotros vemos las relaciones entre presión arterial y el déficit cognitivo, la incidencia de demencia, es en los sujetos jóvenes y de edades medias, lo cual traduce que este problema requiere años de evolución. O sea, es la historia natural de la hipertensión evolucionada a lo largo de muchos años la que induce a la demencia. Este estudio, que es posterior, publicado este año, nos dice lo mismo, visto desde otra perspectiva. Aquí lo que ven son sujetos, en esta diapositiva, sujetos jóvenes que tienen entre 32 y 42 años al inicio del estudio VISAT, en el que se analizan 3 aspectos de la cognición: la función cognitiva global, la memoria y la velocidad de proceso mental. Y ven ustedes qué ocurre en 10 años de evolución. En lo que es la línea punteada son los individuos hipertensos y en la línea continua la población no hipertensa. Y ven ustedes que en la historia natural de la cognición, pues cuando un individuo es joven y va adquiriendo experiencia, mejora su función cognitiva a lo largo de los primeros 10 años. Eso ocurre en la gente normal, pero no ocurre en los hipertensos, que al cabo de 5 años empiezan a deteriorar la función cognitiva global. Fíjense que esto se repite para la memoria y se repite para la velocidad de proceso mental, denotando una vez más que se requieren años de evolución del factor de riesgo para que haga el suficiente daño detectable en las neuronas. Esto ocurre en los individuos jóvenes, entre 32 y 42 años al inicio del estudio. Pero ¿qué ocurre en los individuos que ya tienen entre 52 y 62 años al inicio del estudio? Que las curvas son muy diferentes, porque no parten del mismo punto. Ya los individuos en edades medias de la vida que tienen hipertensión ya tienen diferencias claras de la función cognitiva con la población normotensa. Dicho en otra palabra, es difícil para un hipertenso no controlado que no se ha tratado en la vida y que evoluciona, vamos a decir que, entre comillas, será un poco más tontorrón que el mismo individuo que tiene la presión normal y que se ha cuidado muy bien a lo largo de su vida. Y esto se repite para la memoria y se repite para la velocidad de proceso mental. Un aspecto interesante es preguntarse a partir de qué cifras de presión se han obtenido datos de aumento de riesgo. Y como ven ustedes aquí, por encima del punto de corte de la hipertensión, que son 140-90,
Para las 140 de sistólica es claro el incremento del riesgo. Este estudio, el aspecto interesante que aporta es que el riesgo se inicia antes. Y para presiones sistólicas superiores a 130 ya hay un aumento del riesgo de deterioro cognitivo. De tal manera que, al igual que ocurre en general con los desenlaces y con el riesgo cardiovascular, el proceso mental también se empieza a afectar con cifras ya más bajas, partiendo de los 130 milímetros de mercurio. Hasta ahora estamos hablando de lo que se ha venido a llamar la demencia vascular. Pero es interesante observar que el exceso de presión también afecta a los individuos que tienen enfermedad de Alzheimer. Este es un estudio experimental, en un modelo experimental, que son ratones con Alzheimer, en los cuales lo que se muestra en este estudio son los depósitos de beta-amiloide en hemisferios cerebrales y en las zonas del hipocampo, que son zonas más específicamente relacionadas con la memoria. Pues ven ustedes aquí la columna blanca, en estos animales con enfermedad de Alzheimer, el modelo de Alzheimer, como el depósito de beta-amiloide es el que ven en la columna blanca. Si a estos mismos ratones se les hacen infusiones de angiotensina 2 y se les sube la presión arterial, fíjense cómo las columnas en color rojo aumentan, porque hay más depósito de amiloide. Lo cual quiere decir que en la demencia de Alzheimer, aun considerando que en su patogenia es distinta a la llamada demencia vascular pura, también el exceso de presión va a contribuir a que los síntomas, que la lesión aparezca antes. Por tanto, un sujeto hipertenso tendrá más probabilidad de, si tiene la carga genética necesaria, de tener una demencia de Alzheimer debido a la interferencia de la presión arterial. Todo esto ha sido para la presión. También la diabetes se ha demostrado en estudios epidemiológicos que incrementa el riesgo de deterioro cognitivo. Son estudios simples, este que ven aquí, comparando la presencia o ausencia de diabetes en un grupo poblacional. Ven ustedes que el riesgo de demencia de Alzheimer o el riesgo de demencia vascular está incrementado en los individuos diabéticos respecto a los no diabéticos, particularmente en los diabéticos de menos de 60 años, denotando una vez más la imperiosa necesidad de evolución en el tiempo. Tiene que haber suficiente tiempo para que esto haga daño. Estos son datos aquí latinoamericanos que se publicaron en la población adulta mexicana, en los que ven claramente que la presencia de diabetes, sea aislada o asociada a obesidad, a hipertensión, a depresión, todo ello aumenta de manera muy significativamente, particularmente la presencia de depresión, el riesgo de deterioro cognitivo. Siempre el problema es pensar, bueno, ¿la diabetes hace daño en la cognición a través de los cambios metabólicos del metabolismo a la glucemia? ¿O es que está asociada prácticamente casi en el 100% la diabetes tipo 2 a la hipertensión arterial? Entonces, este estudio que ven ustedes aquí muestra que los valores con valores basales similares del Mini Mental Test, o sea, del MoCA, este está medido por el sistema canadiense, por el MoCA Test, ven ustedes que con el paso del tiempo, a los 3 años, esa columna que ven resaltada, en la que hay la mayor caída de la prueba de función cognitiva, es precisamente la coincidencia de diabetes más hipertensión. La diabetes sola o la hipertensión sola afecta menos que la combinación de diabetes e hipertensión. Y esto ya se puso de manifiesto en esta editorial hace años de Launer, en los cuales llamaba la atención sobre este hecho, que es difícil demostrar que los cambios de la función cognitiva son estrictamente debidos a las alteraciones metabólicas y no a la frecuente asociación con el exceso de presión que tienen los diabéticos. Además de las evidencias epidemiológicas y clínicas entre presión arterial y deterioro cognitivo, yo les mostraré también evidencias fisiopatológicas, es decir, evidencias de asociación entre la lesión estructural en pequeño vaso y el deterioro de la función cognitiva.
Este es uno de nuestros estudios, los estudios pioneros que empezamos a finales de los 90, en los cuales en un grupo muy seleccionado de individuos de edad media, naif, nunca tratados y que sin, por supuesto, ningún tipo de lesión clínica, cuando les hicimos una resonancia magnética nos dimos cuenta de que la prevalencia en esta población de edad media de unos 56 años, la prevalencia de lesiones de sustancia blanca era casi del 40%. O sea, la inmensa mayoría de ellos tenían ya lesiones de sustancia blanca. Bueno, pues estos sujetos en edades medias, que ellos se creían muy sanos, muy fuertes y muy robustos, ya les pudimos detectar, utilizando pruebas de función cognitiva muy finas, fallos en la atención. No hay fallos en la memoria, fallos en la atención, que es lo primero que se pierde, la capacidad de atención y la velocidad de proceso mental. Posteriormente, otros estudios han corroborado lo mismo, asociaciones entre lesión de sustancia blanca y riesgo de incidencia de demencia, como ven ustedes aquí. Estos son en poblaciones ya de más edad, en el estudio europeo, el estudio de Rotterdam, en los que ven con claridad que tanto para lesiones periventriculares como para lesiones subcorticales de sustancia blanca, a medida que aumenta el grado de severidad de este tipo de lesiones, aumenta el riesgo de incidencia de demencia. Y lo mismo en este otro estudio, en el que simplemente ven la evolución a lo largo de 4 años, son aquellos que tienen la mayor severidad en la escala de lesiones de sustancia blanca, los que presentan mayor deterioro cognitivo con el paso del tiempo. Un aspecto interesante, y esto es muy reciente, de un artículo de este mismo mes, es demostrar que la perfusión de las zonas del hipocampo que están asociadas precisamente a los fenómenos de memoria tienen una relación con las cifras de presión. Y este estudio lo que nos muestra, y a mí me parece sumamente interesante y por eso se lo muestro, es esta relación en la cual, para la presión, en este caso sistólica,